Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Instantes. Hoy la cápsula del chango cósmico ha viajado, ha cruzado el cosmos para descender aquí en las instalaciones de 69 Opichén Radio. Y aquí estoy con un gran amigo, compañero, colega de grandes instantes, momentos y buenas aventuras, el señor Rigel Solís. ¿Cómo estás, cabrón? Ya un buen rato echando desmadre. Hola, Pablito. Bueno, yo te digo Pablito. No sé Para los cuates. Para los cuates. Pablito, mi querido Pablito Gámez. No sé, como 20 años. Fácil. Chinga. Más o menos, no sé. El día que platicamos tantito por intercambiando palabras, letras, hice como tratar de hacer un flashback de todo lo que, dónde has estado en los tiempos y de mi vida. Creo que han sido muy buenos momentos que han dejado trascendencia en la cultura, que han dejado trascendencia en la estructura de hoy adultos, antes jóvenes, que teníamos la idea, las ganas, y hoy estás haciendo algo que, perdón la expresión, puta madre, Rigel, estás a un paso muy adelantado a de lo que en algún momento lo llegamos a ver a futuro. Pues bueno, no lo he hecho solo. O sea, eso es lo primero que tengo que decir. Me da gusto que me lo digas porque hace que me lo crea, porque no es solo que me lo diga yo mismo, o sea, es algo que está pasando, que yo de alguna manera lo percibo, pero yo mismo no puedo decir ni medir la magnitud de lo que está pasando. Pero si la gente como tú desde afuera lo reconoce y lo ve y lo aprecia, pues es que es cierto. Entonces, esto pues es como que sí, de alguna manera yo he propiciado, he insistido, he empujado y jalado mucho, pero pues sí hay mucha gente detrás, ¿no? Hay mucha gente detrás que está haciendo cosas muy, muy buenas y que yo lo poco o mucho que puedo hacer es facilitar que todas esas cosas que la gente está haciendo, pues las haga y las hagan bien. Bien, híjoles, tengo tantas ganas de tirarte todas las preguntas que tengo. ¿Tu nombre completo, Rigel? Mi nombre completo es José Nepomuceno, no es cierto, ¿verdad? Es Rigel Gaspar Gilberto Solís Rodríguez. Así me llamo, tengo 3 nombres, acabo de cumplir 42 años el día de San Gilberto, por eso me llamo Gilberto, pero todo el mundo me conoce como Rigel. ¿Tu fecha de nacimiento, Rigel? 4 de febrero de 1979. ¿Dónde nace Rigel? Bueno, yo nazco en la ciudad de Mérida. Yucateco 100%. Mis padres son de origen yucateco 100%, mis abuelos de los 2 lados, 100% yucateco. ¿Dónde fue tu infancia? En Pacaptún. ¿Siempre de ahí fuiste? Sí, yo... Ahí te conocí casualmente, ahí tuvimos un encuentro. Sí. Yo nací en Pacaptún. Mis padres venían de la colonia industrial, de ahí por el bar El Zapito. Y justo cuando se empieza a desarrollar Pacaptún, esto pues es un poco de historia, yo no lo pude haber visto, que es como que, entiendo, la primera unidad habitacional, la primera idea esta de darle vivienda a los obreros en ¿cómo se llama? Interés social. Uh-huh. Y ahí es como que la primera unidad habitacional. Entonces mi papá adquiere una casa con Infonavit y yo cuando nazco ya, mis papás ya están, mi hermana mayor ya había nacido y ya, yo prácticamente nazco en Pacaptún y ahí es toda mi infancia. Obviamente recuerdo mucho mi kinder, mi primaria. Ya cuando brinco la secundaria es cuando ya empiezo a dejar Pacaptún, porque empiezo a rolar por otros lados. ¿Tu infancia cómo fue? ¿Fue divertida? ¿Fue entretenida? ¿Tienes un buen recuerdo de tu infancia? Sí, me la pasé muy bien en mi infancia.
Y, por ejemplo, recuerdo que no haber tenido problemas en la escuela, nunca, ni en el kinder. Me acuerdo que mi mamá llegaba a buscarme al kinder y la maestra le decía, hoy Regia no quiso entrar al salón. Toda la mañana se la pasó jugando en el parque, solo, porque todos los demás niños estaban en el salón y él no le daba la gana y se la pasaba jugando solo en el parque. Y así le decía a mi mamá. ¿Te acuerdas en qué kinder estuviste? Sí, claro. De hecho, es ahí en Pacaptún. No recuerdo el nombre, pero está justamente el kinder y la primaria están contiguos. Está uno al lado del otro. El nombre de la primaria, si me acuerdo, era Salvador Varela Reséndiz. Y el kinder está al lado, justo al lado. Muy cerquita de la casa. Vendría a ser, bueno, no recuerdo las calles, pero sí. De hecho, eventualmente me da nostalgia y paso por allá. ¿Tu primaria fue de algún recuerdo lindo o un recuerdo memorable de tu primaria? Pues mi primaria me gusta jugar mucho fútbol. Yo creí que tenía talento para el fútbol porque luego no era así de los más sobresalientes, pero en alguna ocasión sí llegué a ser así como los goleadores, me escogían en la reta. Los primeros. El profesor sí me ponía y demás, y creí que podía ser buen futbolista. Al final de cuentas no, pero pues me divertía mucho jugando fútbol en esa época, en la primaria. Y lo mismo, igual, recuerdo que no tenía dificultades para el estudio. A veces había concursos de oratoria, y no es porque yo fuera buen orador, sino porque me aprendía el texto. Pues a mí me tocaba ser el orador, y no lo hacía muy bien, pero como tenía esa facilidad de recordar el texto y decirlo, pues siempre me ponían así como en el orador, en los homenajes y demás, y siempre pues sacaba buenas calificaciones. Me acuerdo que cuando hacían esto de que a los mejores promedios los llevaban a desayunar. ¿Te tocó? Sí, claro, al Palacio de Gobierno, o a no sé dónde, siempre me tocaba. Y mi mamá se sorprendía porque no veía que yo me esforzase tanto. Veía que hacía mi tarea, sí, hacía mi tarea y todo. No veía mucho esfuerzo de mi parte, pero a la hora pues sacaba buenas calificaciones. Comentabas que después, cuando entras a la secundaria, sales de Pacaptún. Uh-huh. ¿Dónde fue tu secundaria? ¿Alguna federal? No, yo me fui a la escuela secundaria técnica número 1. ¿En la industrial? En la industrial. Sí, tampoco estaba muy orientado en ese sentido. Y me acuerdo que mi hermana sí estudió en la técnica número 20, que era la que correspondía a Pacaptún. Y yo no sé por qué en mi grupito de primaria, pues la mayoría se iba a ir a la técnica 20, que es la que le tocaba a Pacaptún. Empecé a escuchar que algunos iban a ir a la Federal 3. Yo ya conocía a la Federal 3 porque ahí empecé a ir a los Scouts. Ok. Sin embargo, no sé por qué, creo a lo mejor por la profesión, por el trabajo de mi papá, esta cuestión técnica siempre estuvo en mi cabecita. Yo pensé igual que lo técnico a lo mejor era mi destino, porque mi papá era un trabajador de la industria y demás, y siempre me platicaba de máquinas. Al final de cuentas tampoco tuve talento para lo técnico, pero pues en ese entonces empezó a sonar que la técnica 1 era buena escuela, no sé qué, y mi papá dijo, a lo mejor mi papá igual pensando en lo técnico, sí, dijo, claro. Va, y me inscribieron en la técnica 1, y me acuerdo que quedé en la tarde y trataban de cambiarme en la mañana, y luego yo dije, no, pues está bien, pues es lo que tocó, y ya me cambié ahí, pero ahí ya cambió porque yo ya no, estudiando en la tarde, pues yo ya no salía a cotorrear en Pacaptún. Entonces pues las mañanas hacía tarea, y desde que me iba al mediodía a la escuela, pues ya empecé a rolar por esos rumbos. ¿Te ibas en camión? ¿Te llevaban? Me iba en camión. ¿Qué tal tus primeros
¿Fueron de las primeras veces que te fuiste en camión? No, yo ya andaba en camión desde antes por los scouts. Ah, ok. Andaba en bicicleta. Yo ya desde... Pero era cerca de tu casa, en Pacaptún. Sí, pero ya andaba yo desde que entré a los scouts empecé a andar en bicicleta, empecé a andar en camión y ya me empezaba a alejar de casa, de la sí, zona. de casa. Entonces, cuando entras a la secundaria, esas aventuras, ¿qué aventuras te recuerdas de la Híjole. técnica 1? Es que, por ejemplo, en la técnica 1 ya empecé a coincidir con otros amigos que nos gustaba mucho el rock. Ok. Y ahí es cuando yo empiezo a ir a las tocadas de rock. Yeah. Con mis cuates de la secundaria. Claro. Y de pronto igual en el otro movimiento en el que estaba, que era los Scouts, también había gente que le gustaba el rock. Y ahí era... fueron mis primeros acercamientos al rock, cuando íbamos a los tianguis, cuando empezamos a conseguir música y sobre todo las tocadas de rock. Me acuerdo que también fueron mis primeras ingestas de cerveza. Ajá. En la secundaria, así como que empezamos por el tema del rock, ¿no? Creo que Ajá, esa sí, todo va vinculado. Sí. esa imagen, ¿no? De rebelde punk y beber. Y claro, obviamente, pues tomábamos una lata de cerveza en la tocada y ya estábamos. Pero pues igual, o sea, en lo que era meramente la escuela, pues siempre, te digo, esta cuestión académica siempre la llevé así muy light, no tuve problemas. ¿Te fue bien en la secundaria? Me fue bien en la secundaria. Pues era yo un güey tranquilo, tenía muchos amigos. Me acuerdo que tenía amigos inclusive en el turno matutino. O sea, yo llegaba y ya, no sé si era una cuestión de popularidad, pero porque mi prima estaba en la mañana y empecé a tener amigos en la mañana, y los amigos que tenía en la tarde, o sea, entonces me fue muy bien, yo fui muy feliz en la secundaria. Terminas la secundaria y pasas a la prepa. ¿Dónde estuviste en la prepa? Esos quizás igual yo ahorita te puedo decir como que me seguía autoengañando en la parte esta de que a lo mejor yo pensé que iba a estudiar una ingeniería y como tal pues yo fui a estudiar una carrera técnica. Ajá, sí. Al Cebetis. Ok. Al Cebetis 95. Al 95, ok. ¿Qué carrera estudiaste ahí? Estudié electromecánica. Ah, cabrón. Y ahí estuvo muy raro, porque igual, no raro, porque el perfil de la carrera era así muy masculina, ¿no? No había niñas. Claro. Y era un desmadre. Puta, imagínate. Sí. 20 cabrones. Sí, y ahí el bullying era para los maestros. O sea, era diario, el director tenía que ir a regañarnos, a castigarnos, porque era una bola de malandros el Cebetis 95. Y pues yo creo que desde ahí me empecé a dar cuenta que en realidad no debí seguir por el camino de la técnica, de la ingeniería, pero pues ya como que ya estaba encarrerado. Total que ahí sí tuve algunos problemas para aprobar materias. Ahí probaste el no aprobado. Sí. El NA. El NA. El NA. Sí, cabrón. Pero quizás tenía este compromiso un poquito con mi papá, ¿no? Pero, ojo, mi papá nunca me dijo estudia ingeniería, nunca me dijo es por este lado. Ahora, en retrospectiva, yo lo entiendo, como que yo me fui solito, ajá, porque creía que tenía que ser como mi papá. Y aunque troné algunas materias y luego no sé qué, ya sabes, te recuperas y como sea, apruebas y como sea, terminas. Y ya de ahí, pues, lo que seguía era el tecnológico. Ok. Antes de pasar al tecnológico, ¿alguna anécdota o recuerdo del 95? El Cebetis 95. Algo que te haya marcado, algo que te haya... Pues fue cuando... Esa época... Quizá fueron los primeros viajes hacia afuera del rancho, ¿no?
porque se empezaron a dar los viajes de práctica. Ah, ¿te tocó salir? Sí. Oh, qué chingón. Entonces siempre había un par de maestros que organizaban estos viajes, ¿no? Y entonces, ya sabes, se rentaba un camión y subían a toda la bola de malandros y jálale. Y sí, por un lado, nos llevaban a visitar industrias, empresas, y sí, realmente se formaba ese sueño, ¿no? Así como que, mata tu padrote, yo quiero ser gerente de producción de la Volkswagen. O sea, tú veías las industrias y veías cómo se trabajaba y decías, wow, sí, y por otro lado, pues conoces otras ciudades. Sí. Y dices, wow, quiero esto, ¿no? Además que mi papá viajaba mucho también y me contaba de sus viajes, me contaba de las empresas que visitaba. Entonces, sí, esa época, digamos, del CEBETIS 95, los viajes de práctica, sí fueron muy, muy ilustrativos, ¿no? Así como que, igual muy alucinantes, ¿no? Porque decías, sí me generaron esa ilusión de decir, pues si yo soy un ingeniero y o sea, voy a trabajar así, puta, obviamente entras a una planta industrial de clase mundial y ves los sistemas de trabajo, ves la industria, ves cómo esto. Y también nos llevaban igual a conocer universidades. Y bueno, yo ahí fue que terminé optando por el tecnológico y pensando que mi camino en la vida era la ingeniería industrial. Brincas al tecnológico, entras a ingeniería industrial, ahí te conozco, fue la primera vez que nos conocimos, sí, ahí, sí. En ese edificio, todavía antes de que la administración saliera del plantel. Entras a ingeniería, ¿ves tu camino como profesionista ahí? Fíjate que ahí yo me empecé a desencantar ahí, pero a la vez, pues yo como me sentía encarrerado, ahora sí que en la carrera. Entro al tecnológico, me empieza a pasar esto que repruebas materias, y ya sabes, el sistema del tecnológico, que sí. Empiezas a vivir en el tecnológico, porque puta, tienes que tomar una materia en la mañana, una al mediodía y una en la tarde, y puta, y sales a las 9 de la noche del TEC. Y entonces yo empiezo a tener muchos tiempos muertos y me meto a la biblioteca del TEC. Y empiezo a hacer, a veces empecé yendo a la biblioteca pues a hacer tareas, ¿no? A hacer refuerzo pero empiezo a tener mucha curiosidad, porque aparte yo ya tenía igual como que ya había tenido desde antes acercamientos con la música, con ciertas expresiones de arte, con literatura. Sí. Y empiezo a buscar libros y empiezo a encontrar libros de repente que empiezo a leer cosas del universo. Sí, hay unas joyitas ahí. Y empiezo a ver cosas y entonces me voy dando cuenta de otras cosas y en la biblioteca, aunque no eran libros precisamente de literatura, pero Stephen Hawking tenía ahí, entonces encuentras cosas y llega un punto en el que inclusive a nivel ideológico, filosófico, yo me doy cuenta de que chinga, no era por aquí, pero ya no me puedo echar para atrás, porque además pues mis papás estaban haciendo un gran esfuerzo para que yo esté cursando una ingeniería. Entonces yo sentí que no puedo decir que me confundí, no puedo decir que no era aquí, chingas, me pedo, pues tengo que terminar. Pero inclusive me empiezo a dar cuenta de cosas que no, a nivel ideológico, Henry Ford, en la explotación de la gente, la explotación, lo que hace la industria con el recurso humano, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me convence, para mí el trabajo era otra cosa, para mí la vida era otra cosa. Total que me doy cuenta demasiado tarde y digo, va, ni modo, hay que terminar. Pero ya mis intereses ya estaban, o sea, tengo que terminar ingeniería industrial y si lo tengo que ejercer, lo ejerzo, pero
mi actividad, mi pasatiempo ya estaba en otro lado, ¿no? Yo ya estaba leyendo otras cosas, ya estaba viendo otro cine, ya estaba como que ya en el lado más artístico, cultural, y ahí es donde yo empezaba a sentirme más cómodo. Tú y yo somos como que de la misma edad. Uh-huh. Este año yo cumplo 43, acabo de cumplir 42. Yo pensé que eras más grande que yo para empezar. Nos tocó, porque esto lo he platicado con muchos que son de la misma, contemporáneos, de la misma generación. Los 90 nos tocó como un reflejo, un cambio totalmente brusco. Y esto quiero arraigarlo, que me comentas o me platicas que empiezas tú a escuchar música desde la secundaria, como muchos de nosotros. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras bandas que escuchaste? ¿Qué fue lo primero que te pusieron en la grabadora, en el cassette, en el LP? Y dijiste, puta madre, ¿qué es esto? Mira, bueno, eso es interesante porque aparte acabo de recordar una canción que no te puse en el playlist de 7, que es fundamental en mi vida en cuanto a lo musical y artístico. Pero, ¿alguien te influenció? O sea, tus primos, vecinos, amigos. No. ¿Cómo fue eso? Eso quería llegar. No, yo me acuerdo que en la radio, y me acuerdo que al principio era la radio, puro radio se escuchaba en mi casa. Mi papá llevaba cassettes de rock en tu idioma. Empecé a escuchar rock en tu idioma, pero obviamente te estoy hablando de finales de los 80, que en realidad yo estábamos chavos todavía. Y en los 90 en la secundaria, siempre escuchando radio, yo descubro Radio Universidad. Y empiezo a escuchar música clásica. Mi mamá me platica que mi abuelo era un gran aficionado a la música clásica y que le encantaba la ópera y la madre, no sé qué. Y yo me empiezo a interesar y empiezo a escuchar Radio Universidad. Yo en la secundaria escuchaba Radio Universidad y me gustaba escuchar música clásica. Y ahí voy aprendiendo que una obra la tienes que escuchar completa, no puedes escuchar un pedacito. Entonces empiezo a hacer esos ejercicios, a clavarme. Sin embargo, te digo, también tenía al mismo tiempo el rock, el punk que escuchaba con mis cuates y que íbamos a las tocadas. Entra MTV, tú lo sabes. Sí. Puta, hay un video que a mí me vuela la cabeza, la canción de Faith No More, Epic. ¿De verdad? Yo la primera vez que escucho esa canción es en MTV. Yo no la escuché antes en disco. Entonces yo cuando escucho esa canción en MTV digo, ¿qué es esta madre? Tiene elementos de música clásica, porque los tiene. Sí. Tiene elementos de rock, tiene elementos de rap. Y yo digo, ¿qué es esta puta madre? No puede ser. Y me encanta esa canción de Faith No More, me vuela la cabeza, porque me di cuenta de que había muchas cosas que según yo no se podrían juntar. Y aparte la estética que tiene este video, ¿te acuerdas? Sí. Y dice, esa es una de las canciones que... Entonces, yo continúo escuchando rock, hard rock, punk, rap, música clásica. El jazz lo encuentro todavía un poquito más tarde, pero estamos hablando de esa época de los 90. Ese caldo de cultivo fue en los 90. ¿Fue el tecnológico el principio de entrar, o que te abrió la puerta para entrar a la cultura, a las artes? Con más pretensión. Te dio el empujoncito. Sí, porque te digo que yo ya había tenido mis escarceos desde la secundaria, del Cebetis, etcétera. Pero sí, y sobre todo al final, porque al final de mi etapa del tecnológico. Porque a mí lo que me pasa en el TEC, que te digo que al principio empecé a tronar materias, me empecé a atrasar, llegó un momento en que dije, chinga, su madre, yo tengo que terminar esta madre.
y me pongo las pilas y empiezo a pasar materias y a pasar materias. Y te acuerdas que el sistema Sí. te permitía cargar más Sí, créditos, sí, más dos. créditos, más créditos. Y yo empiezo, chinga su madre, quiero zafarme de esta madre. Y total que me volví bueno. Me acuerdo que había cursos de verano en los que en 2 ocasiones me tocó que el maestro, pues las primeros, las unidades, no me acuerdo cómo le llamaba, pues yo los pasaba rápido. Y me decía el maestro, coño, la primera vez, fue el mismo maestro, pero en 2 cursos. Era una materia que se llamaba Administración de Operaciones, que hasta me gustaba mucho, y se me hizo muy fácil. Y me dijo ese cabrón, tú ya pasaste, desde las primeras clases, tú ya pasaste, pero da el curso, termina el curso tú. Ah, qué cabrón. Porque ese cabrón le daba hueva, Sí, es curso de verano, ese sí. cabrón tenía que hacer cosas con su familia. Ajá. A la madre. Entonces yo digo, pues está bueno. Pero una cosa era exponer Sí, un claro, tema, ajá. otra cosa era dar la materia. Y me pongo a machacar y me pongo a preparar y veo que tengo que escribir un pequeño resumen y veo que es fácil. Entonces digo, man, me voy dando cuenta que es fácil escribir, por ejemplo. Sí, a esa parte, por allá, güey. Ajá. Es fácil escribir. O sea, no es que sea fácil, sino que se me da. Y a la vez, te digo que ya, pues yo ya escuchaba otras músicas, veía otros cines, leía otros libros. Y en la parte esa de decir, se me daba eso de escribir, ¿no? De sintetizar, de decir las cosas con mis palabras. Uh-huh. Y decir, y listo, termino la carrera inclusive un semestre antes. Sí, algo así recuerdo. Sí, terminé antes. O sea, de que me recuperé de lo perdido, puta, me adelanté y terminé antes. Y Esa plática me acuerdo que tú y yo la tuvimos en un pasillo. sí, Antes que te fueras. Antes, sí, yo terminé antes. Y de hecho, pues ya empezaba yo a chambear igual. ¿En cuál fue tu primer trabajo? Mi primerito fue ¿Sales del TEC o antes del TEC? Antes no había salido y me invitaron a hacer una suplencia en una maquiladora de Campeche, que no me gustó nada porque confirmé todo lo que no me gustaba de la carrera. O sea, me tocó ser prácticamente el capataz de la línea de producción. Arrear gente. Y ver cómo estas señoras tenían que trabajar, en qué condiciones, en qué horarios, o sea, en qué cargas de trabajo. Y dije, qué horrible es esto. Qué horrible. Y es cuando impacta el huracán Isidoro y yo regreso. Más bien, regreso a Mérida y ya no regreso a la maquiladora de Campeche. Y un profesor que tenía en el tecnológico empieza a trabajar, se crea la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del Estado, porque no existía. Se crea y pues obviamente pues se están creando, no tienen bien definidas las áreas, quieren hacer muchos programas, muchos proyectos, pero pues están en eso, ¿no? Y este profesor me llama para que yo haga un proyecto. De igual manera es un proyecto que hago en 2 semanas, muy fácil. Bueno, no sé si es fácil, pero yo lo saco. ¿Se te daba? Se me daba. Ajá. Que también incluía aplicar muchas cosas que aprendí en la escuela, pero en otro medio, ¿no? En el medio social, en el medio rural también. Pero era nada más una adaptación, siempre había que hacer estudios técnicos, estudios de mercado, estudios financieros, etc. Y ahí yo empiezo a chambear prácticamente. O sea, yo considero ese punto cuando, porque este profe me llama para que yo le haga el proyecto, pero no me puede pagar y me dice, te firmo tu servicio social. Me firma mi servicio social. Pasa un mes y necesita otro proyecto y me llama
y me dice, oye, necesito un proyecto, te firmo tus prácticas profesionales. ¡Ah, qué cabrón! Está bueno. En 2 semanas, ok, qué chingón. Ajá, en 2 semanas hice mi servicio y en otras 2 hice mis prácticas. Qué chingón. Y luego, está bueno. Luego me llama otra vez, pero ya no tiene nada que firmarme. Y me dice, oye, cabrón, necesito esta madre. Puta, pero no hay lana. ¿Cómo? Pues sí se puede, doctor, pero pues, qué onda, Dios. Bueno, yo te voy a dar una lana, pero de mi bolsa. Pero necesito que vengas a chambearlo aquí, porque puta madre, aquí está la información. Está bueno, está bueno. Pues, igual. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Y voy, hago el proyecto, no sé qué. Ya a la cuarta, el secretario de la edad le dice, oye, ya, si este chavo está haciendo la chamba, contrátalo. Y ya, pues sí. Y ya me contratan y ya da un giro mi carrera. O sea, porque sí, te digo, aplico cosas que aprendí, las adapto a otro medio. Y es una época muy bonita también porque hicimos proyectos muy bonitos y me gustó, pero a la vez me dio tiempo de hacer otras cosas, porque ahí chambeábamos, sí teníamos un horario, sí había que ir de 8 a 3, pero pues hacía la chamba y pues a las 3 ya está. Sí. Ya, y entonces era ir al cine, era ir a comprar películas, a escuchar música, a leer. O sea, y yo me doy cuenta de que digo, bueno, no se trata aquello que yo había soñado, como que ser el gerente de producción de una planta. No, digo, si puedo tener esto y además puedo tener la película, el libro, el disco, ya yo estoy bien. Después de esto nos encontramos otra vez en Cineclub del Goya. Sí. Ahí Exacto. también en la industrial. De ahí nos pasamos, creo. Pero eso es que es lo que te digo, Sí. Yo tenía chance. Claro. O sea, hacía mi chamba, que además me gustaba, la hacíamos y salían los proyectos y no sé qué. Yo no tenía que estar esclavizado 15 horas al día. Yo tenía tiempo de ir a un cineclub, de ir a una biblioteca, de ir al teatro, tenía todo y eran cosas que a mí realmente era lo que a mí me gustaba. Te preguntaba comentaba lo del Cineclub de Goya para preguntarte, en una publicación que hace unas semanas encontré por un aniversario precisamente del Cineclub de Goya, donde tú le comentas a Diego que ese fue el principio o la piedrita que hizo que hoy existiera 69 Pichel. Pero espérame, déjame nada más, ya puse la base de la pregunta. ¿Qué fue para ti el Cineclub de Goya? Es muy importante esto que estás diciendo, porque yo ya te dije que desde chamaco prácticamente escuchaba radio, universidad. El Cineclub es consecuencia de un programa de radio, que pasaba, o sea, La Esquina del Goya fue un programa de radio en Radio Universidad. Sí. Una época muy bonita, en la que es la época más bonita que ha tenido Radio Universidad. Totalmente de acuerdo contigo. De verdad que, y yo nunca voy a olvidar este momento, porque yo fui a tomar un diplomado a la Facultad de Economía y era los sábados. Entonces un día, yo quitándome el diplomado al mediodía, pues yo la estación que tenía en el coche era Radio Universidad y oigo La Esquina del Goya. Yo había escuchado otros programas de radio, claro. Pero oigo La Esquina del Goya, es un programa de cine y muy ameno y bien producido, y digo, wow, no mames, qué chingón está esto. O sea, y encontrar gente con la que podías hablar de otro cine, de cine realmente interesante, un cine diferente.
Y la esquina del Goya es igual, así como que una de esas cosas que me gustaban escuchar en la radio. Y había otros programas en esta época que fue que mi gusto por la radio creciera igual muchísimo. Entonces, radio, cine, y luego de ese grupo, porque era una cosa muy bonita, porque la gente hablaba, todavía era hablar a cabina al teléfono fijo y dejar el mensaje y obviamente pues escuchabas la opinión de Goretti, pero tú no conocías a Goretti, Goretti era otra radioescucha que daba su opinión, pero ya sabía su opinión y la siguiente semana volvía a opinar y la siguiente semana opinaba Julio y la siguiente, y entonces de alguna manera conocías a esa gente. Entonces Vicente Ariego, que es quien era el jefe de esta mafia, hace el Goya Cine Club. Entonces cuando gestiona el espacio en el Sepsis de la UNAM para hacer el Goya, me acuerdo que fue muy emocionante ir la primera vez porque ibas a encontrarte a esa gente, ibas a conocer ibas a conocer a los demás. Y sí, ya fue una chulada el Goya Cine Club. Y encontrarse a toda esa gente y coincidir y ver que realmente era por ese lado, porque la gente que iba al Goya Cine Club no solo gustaba del buen cine o del cine diferente o del cine de arte o de culto, sino que también escuchaba cierta música, leía ciertos libros, entonces intercambiabas, platicabas y oye, no, pues este libro, ¿no? Y esta novela y ya escuchaste esta banda y no, y sí, no, y coincidías y descubrías y era una riqueza impresionante. Esa época fue bellísima. Sí, nos llenó, bueno, yo me considero también en esa parte porque nos llenó de mucha información. Sí. Y te daba pie, aunque el internet ya tenía como cierta estructura, empezabas a buscar, a leer, a encontrar también, y ya viste, ya escuchaste. Sí. Pasa el tiempo en el Club de Goya, sigues trabajando para el gobierno y de repente me encuentro empiezo a leer unas publicaciones tuyas en el Facebook, largas y tendidas, de muchas anécdotas de tus visitas, idas y reencuentros. Eso da el pie a tu primer libro. ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿De dónde te vino esa intuición, esa forma de empezar a publicar eso en Facebook? Porque eso es historia. Sí, fíjate que eso va muy ligado, porque te digo que en el tecnológico yo me di cuenta que tenía esa facilidad para agarrar ideas, procesarlas y expresarlas con mis propias palabras, y que cuando yo tenía que explicar o decir algo, lo escribía. Luego, en la chamba, al hacer proyectos, había que redactar. O sea, porque una cosa es que tú hagas un cálculo, pero el cálculo siempre lo tienes que explicar en un párrafo. Sí. O sea, tú puedes corto. Tú puedes calcular que el volumen de producción de esta hectárea es tanto, pero lo tienes que explicar en un párrafo. Entonces, yo empiezo a ver que tengo facilidad para esto. Nada que ver en géneros literarios, ¿viste? Te estoy hablando de proyectos, de cosas técnicas. Y me acuerdo muy bien, una vez, estaba yo en Mixup comprando discos. Sí. Mixup de la Gran Plaza, ¿te acuerdas? Puta, igual era una... Puedo hacer un paréntesis porque hacer la diferencia de antes cuando ibas a roqueterías. También, ajá. Antes cuando ibas a roqueterías y tenías que llevar tu gastada y tenías que pensar muy bien lo que ibas a comprar porque totalmente de acuerdo. Solo te daba para un disco. Sí. Pero ya chambeando, ya con la Anita, ibas al Mixup de la Gran Plaza y te surtías rico. Sí. Yo me llegué a comprar cosas así que ni al caso, ¿verdad? Pero me acuerdo que estando ahí, y tengo que decir esto,
que Pamela, quien hoy es mi esposa, en muchos sentidos me cambió la vida, sin quererlo, sin proponérselo. Porque estando un día en Mixup de la Gran Plaza, pues yo como niño en juguetería, ¿no? Viendo discos, DVDs, películas, ya sabes. Y había una convocatoria. Y me dice, oye, mira esto. Y era una convocatoria para hacer un ensayo sobre Mozart, porque era un aniversario de 250 años de no sé qué, o algo, una efeméride de Mozart, e iban a regalar, o sea, el ganador del ensayo, o los ganadores del ensayo, toda la obra de Mozart en CD. ¡Ah, qué cabrón! Ajá. Y Pamela me dice, tú puedes escribir un ensayo de Mozart, porque tú oyes Mozart, tú sabes qué pedo con Mozart, y puedes escribirlo. Pero yo dije, no mames, pero eso ya es literatura. O sea, eso ya es meterse en pendejadas. Dale, coño, me dice, total. Entonces yo hice una especie de ensayito de Mozart, que más bien terminó siendo como un cuentito, porque yo consideraba a Mozart como un punk de su tiempo. Ajá. Entonces lo que yo traté de plantear en ese mini ensayo era que Mozart era un punk. ¡Ah, cabrón! Ajá. Pero más bien me salió como una ficción. Ajá. Y como ensayo, pues obviamente no tiene ninguna posibilidad, porque el ensayo tiene un rigor. Pero me gustó el ejercicio, porque yo me imaginé a un Mozart como un punk. Y lo puse así como que si fuera el padre primigenio del punk, y le di esa línea, ¿no? Esa línea, sí. Total que no pasó nada con el disque ensayo, imagínate, en una convocatoria de Mixup. Sí, puta, miles. No pasó nada, pero me gustó el hecho de... ¿Aún tienes ese ensayo? No, ya no. No, y además habrá sido una cosa de 2 cuartillas, tampoco fue una... Pero me gustó el ejercicio. Y posteriormente, en el año 2007, ese sí me acuerdo, fue la única cuestión que tomé de taller literario. Porque yo ya había oído que había talleres y no sé qué. ¿No eran de esos talleres en la CJV? ¿Ah, sí? Sí. Te iba a decir, ¿no eran en la Cepeda Pedaza? No, en la CJV. Yo ya había oído de algunos, pero nunca me animé a ir. Ya empezaba yo a publicar en Facebook algunas cosas. Sí, sí. Bueno, ahorita yo no lo tengo en esta Facebook, ¿no? En el anterior, ahí todavía tengo esas publicaciones tuyas. Ya empezaba a publicar en Facebook algunas cosas, a raíz de que me gustó ese ejercicio de escribir. Y ya empecé a publicar en Facebook. Y luego es Pame quien igual se topa con esta convocatoria de la CJV y me dice, coño, tómala, es un cursito. Ah, pero puta, chicos, talleres de literatura son una mierda. Mi tío es escritor y ya me había hablado de los talleres de literatura. Mamadas. Total que igual me convence y voy, total que chingados, voy, si no me gusta me quito y a la verga. Total no cuesta. Y ese taller lo daba un chavo, Juan Esteban Chávez, que es muy bueno el cabrón. Es tan bueno que publica poco. Y lo tomas, lo tomo, empiezo a hacer mis primeros cuentitos. Me gusta porque hacerlos como ejercicios me divierte. Sí. Pero de pronto pues ya tienes 20 cuentos y ya está, tienes 20 cuentos allá en el archivo, sale una convocatoria para un concurso y ahí entra todavía así como un poquito con calzador, porque hay como que tú dices tengo 20 cuentos, pero como que los vuelves a leer y dices ¿tendrán algún hilo conductor? Total que medio forzado dije, chica su madre, esto es un libro de cuentos y lo voy a meter a la convocatoria. Total, no va a pasar nada. No va a pasar nada y un día
estaba yo en la Galería Mérida con mi amiguísimo Iván R. de León, pues, chupando unos tragos y demás, y suena el teléfono. Oye, que te hablamos de la editorial Dante porque tu libro resultó ganador y va a ser publicado y talala, talala. Necesitamos esta documentación. Ah, chingada. Está bueno. Y ya, de ahí para el Real. Llega el primer libro. ¿El libro cómo se llama? Cuentos de sexo, drogas y rock and roll. ¿Cómo te fue? Pues el libro, hasta donde yo sé, gustó mucho. Era un libro, como no tuvo pretensiones nunca, más que de divertirme, pues fue un libro que la gente lo tomó así, como un divertimiento. Es un libro muy, muy light, Sí. muy cagado, Sí, lo leí. muy divertido. O sea, la gente... Por ahí lo tengo. Es algo que lees, te diviertes, te lo lees en una cagada, en dos. Y ya, o sea, pues fue no había mayor pretensión, no había moralejas, mensajes filosóficos, trucos, no había nada. Fíjate que alguien una vez comentó o escuché que dijera que ya habías entrado tú a ese, digamos, VIP, a ese club VIP de escritores jóvenes. Pues es que yo ya no era joven. O sea, como que esa literatura sí es juvenil, pero yo ya no era muy joven. Yo iba saliendo de la juventud. Sí, sí, sí. Yo iba saliendo de la juventud, pero la literatura de... Pero te posicionó en algún momento dado. Sí, y de hecho a mí sí alcancé, porque con ese libro, pues me fui a algunos encuentros literarios, porque todavía yo pasaba, ya ves que el gobierno, ¿cómo se llama? Conaculta, te considera joven hasta los 35. Sí. Entonces yo todavía era joven, así burocráticamente. Y me invitaban a cuestiones de estas y me tocó ir, y ahí pues ya hay otras pretensiones porque empecé a participar en los encuentros literarios y a dar conferencias y a dar pláticas, y luego que te invitan a presentar el libro y es una cosa que ya te metieron en esa madre y pues ya estás adentro, y es cuando te dicen, pues es que tú ya eres escritor. Sí. Cuando en realidad tú solo ves escrito 20 cuentos y ya, de pronto ya eres escritor. ¿Cuánto pasa entre el primer libro y el segundo libro? Y hay una historia detrás de ese segundo libro, sí, porque no es publicado en México. No, el que tú hablas es el tercero. Ah, ok. Publico uno segundo, pero ese sí lo publico porque cuando pasa todo esto de los cuentos, y que de alguna manera te dicen que ya eres escritor, pues yo empiezo y digo, chinga, está padre esto, me gusta, esto sí me gusta, digo. O sea, me gusta ser escritor, te llena el ego, porque te invitan acá, te entrevistan, te llena el ego, y dices, sí, pero también ya sabes que tienes que practicar. Tienes que practicar porque esta madre es como el fútbol, puta, si no entrenas, pues puedes tener mucho talento, pero si no entrenas, sí, estás jodido, banca. Y digo, pues tengo que practicar, tengo que entrenar, y me pongo a hacer crónica cultural de las cosas que yo hacía. Es verdad, después tuviste en el Por Esto. Sí, y empiezo a publicar el Por Esto, y mi entrenamiento era publicar una columna semanal. Eso es un entrenamiento que yo me autoimpongo. Y digo, y una a la semana, mínimo. A veces llega a publicar 3 en una semana, que era una mamada. Entonces era como mi entrenamiento. Y estoy así un poco más de casi 3 años. Porque cuando supero las 100 columnas, te digo, hubo periodos en que sí era semanal, a veces luego me colgaba un poquito, pero pues yo ya le sabía manejar,
que sí, que no. Llego a tener 100 y tantas. Y digo, bueno, pues voy a agarrar las 100 que yo considero que, bueno, las menos peorcitas. Y pues que queden en un librito, ¿no? Porque pues, como dice Will Rodríguez en el texto de contraportada, lo que se publica en el diario sirve para limpiar el wish del perro. Si no está en un libro. Sí, claro. Entonces, pues digo, ¿qué es, pa? Entonces, reúno las 100 que considero que valen la pena. Y saco este libro, que más bien lo saqué yo por autopublicación, para que quedase en un documento, testimonio del libro. Y de ahí, eso fue en el 2012. O sea, pasó. Lo que pasa es que el concurso de Dante es en 2010, pero la publicación es un año después, en 2011. Y yo saco de Braille Esculturoso de Casquet, que así se llama la columna, en 2012. ¿Cómo llegaste al por esto? ¿Invitado? ¿Te dijeron? ¿Te contrataron? No, porque fue... O sea, yo nunca fui a pedir chamba por esto, ni cobré nunca un peso por esto. Mi tío me decía... Bueno, ¿cómo llegué? Por atrevimiento. Porque yo leía este periódico, y en la parte cultural el que más leía era el Por Esto. Sí. Porque tenía muy buenos columnistas en esa época. De acuerdo. Sí. Esa época, publicaban joyitas, sí. Publicaba Juan Esteban, publicaba Joaquín Peón, publicaba Cristóbal León, publicaba gente de verdad que tú te chingabas la sección cultural del Por Esto, diario, man, y era una gozadera, era un agasajo. Entonces yo dije, puta madre. Y así, un día, a redacción @ Por Esto, envío esta colaboración, si entra en consideración, puta, al día siguiente abro Por Esto y está publicada. No mames. ¿Qué fue tu impresión al leerla publicada? Puta, dije, déjate de eso, dije, obviamente la lees así con revisión a ver qué le cambiaron. Okay, ajá. Y veo que no le cambiaron ni una coma, ni una tilde, nada. Puta. Y mi tío publicaba Por Eso. Me dice, oye, ¿qué onda? No, pues nomás la mandé a ver qué onda. Puta, está padrota, qué bueno, ¿qué te dijeron? Nada, yo no he hablado con nadie. Yo la mandé y la publicaron. Buena onda. A la semana siguiente, otra, y todo lo que yo mandaba me publicaban. Y mi tío me dijo en una ocasión, bueno, mi tío que te hablo es Edgar Rodríguez, Sí, claro. que igual ha hecho un gran trabajo en la crónica urbana. Y ¿cómo no van a hablar? Mete ahí tu recibo, que te paguen, puta madre, todos nos pagan. No, como no lo necesitaba, le decía, no, ¿quién es su madre? ¿Para qué? Y sí, creo que nunca me rechazaron ningún texto. Todos los mandé así como colaboración. No hubo más. O sea, y nunca tuve contacto con Mario Renato, nunca fui a su oficina, porque es un mito igual, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, los que van a la oficina de Renato y que no sé, puta, yo jamás he pisado esa oficina. Sí. ¿Cómo te fue con el segundo libro? El segundo libro fue igual, ahí yo ya empecé a jugar con las pretensiones. Dije, voy a hacer... A mí me interesaba nada más que conste como una manera documental que ese libro se publicó. Ese libro yo lo recopilo, lo edito, le digo a Will Rodríguez, que es un escritor de mucho prestigio, que le dé una revisión, les lo pido por favor. ¿Por qué? Porque Will Rodríguez trabajaba en Dante, en la editorial Dante, y él hace la corrección de estilo de Cuentos de Sexo, Drogas y Rock and Roll. Ajá. Y cuando se presenta el libro, Will me dice,
que lo disfrutó mucho y que no le tuvo que corregir ni madres, más que 2 o 3 cositas. Qué chingón. Y pues yo cuando hago esto le digo, oye Will, ¿me podrías hacer el favor? Claro, encantado, me dice, le da una revisión, le dice, esto ya quedó, hace el texto de la contraportada. Yo hago todo el trámite de registrarlo, el link de autor y todo ese desmadre. Y veo una impresión de 100 ejemplares. Te digo, yo lo que necesitaba que conste, tramito el ISBN y todo, yo necesitaba que conste que había quedado ahí estas 100 crónicas. No me interesaba más porque era una publicación y yo dije, pues es para la banda y el que lo quiera y el que se lo quiera fusilar, que se lo fusile, que les hagan copias si quieren, el que lo tenga se rayó. Y ya, porque empiezo a jugar con esa pretensión de que con el paso de los años ese libro sea un objeto de culto. Sí, es un libro de culto. Entonces, solo 100 hay ¿Quién sabe dónde? quién sabe dónde. Me han contado que se los han robado. O sea, hay gente que me ha dicho, madre, ¿quién sabe quién me robó mi ejemplar de Bryce? Puta madre. No sé quién me lo robó. Y hay gente que me ha contado, yo me robé ese libro. No te voy a decir a quién se lo robé, pero me lo robé. Entonces, yo tengo ese libro. Por ahí lo tengo. Sí, ahí lo está. tengo. No me lo robé. Yo lo tengo. Ahora sí, ¿cuánto pasa entre el segundo libro y el tercer libro? bueno, ¿Qué pasa en ese transcurso? ¿Y por qué llegó a imprimirse o llegó a te publicarse? digo que ahí empiezo yo a jugar con estas pretensiones de el culto y de todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Antes de entre cuentos de sexo, drogas y rock and roll y de Brayes culturosos del Casquet, lo que pasa en mi vida es que Pamela decide que debemos separarnos, y eso a mí me manda al demonio, me hunde. De hecho, el también publicar de Brayes culturosos del Casquet es como una patada de ahogado. Porque, bueno, tú dices que lo tienes, si recuerdas, yo siempre se incluye una foto de autor. Sí. Yo en la foto de autor incluyo a Pamela. Ajá, sí, me acuerdo. Está ella. Es una patada de ahogado. Total que por más que hago, Pamela se va. Y no sé quién lo dijo, ni cuántas veces se ha dicho, pero en realidad uno solo escribe y solo hace arte por salvarse. Totalmente de acuerdo. Por salvarse. Y yo cuando estoy hundido en la mierda, porque Pamela se va, yo tengo muchas cosas que decir, que sacar, y es la primera vez que experimento el arte. Ok. Porque si tú ves cuentos de sexo y drogas y rock and roll, Ajá. es un divertimento. Sí, experiencias, momentos, sí. Es un libro porque está editado, pero no es arte. Ajá. Si tú ves la crónica, es un documento también, es un archivo de algo que pasó, pero no es arte. Yo cuando experimento el arte es con 9 truzas, porque tengo toda esta urgencia humana por sobrevivir una pena que me estaba matando, ¿no? Y escribo 9 truzas. Que ese es mi tablita, ¿no? Para sacar todo eso y no perderme en alguna otra pendejada, ¿no? Y pues cuando por fin medio respiro, porque también eso es lo que hace el arte, te permite respirar. Cuando ya lo sacaste y puta, dices, respiras, ya terminas el trabajo, ya lo sacaste, pues como siempre, ¿no? Reposa, tú tratas de continuar en lo tuyo, en tu vida, en tu trabajo, en tu rock and roll,
Pero pues ahí está. Y lo que todo el mundo te aconseja, ya lo tienes ahí, ahora revísalo, léelo como lector, ya no como escritor, ve si funciona. Lo agarro, lo reviso, veo que sí, no sé qué, me doy cuenta que sí hay material, lo recompongo, le doy una estructura, puta, ahí, pero igual como tengo esta necesidad de ego, porque cuando te dejan, Sí. tu ego se va, se va a la basura. Como tengo una necesidad de ego, de recomponer mi ego, me agarro todas estas partes de 9 cruzas y le doy una estructura que sí pasa también por un pensamiento de ingeniería. Ah, cabrón. Porque como Sí. sea, pasé por las, o sea, Si todos los que conozco la estudiamos lógica, industrial o ingeniería, tienes, ese proceso mecánico, claro, puta, está tienes- implantado. Ajá. tienes esa madre Sí, sí, en la sí. cabeza que piensas lógica y puedes Sí. organizar un sistema. Y Claro, sí. entonces yo digo, chinga su madre. Puta, voy a hacer con todas estas piezas, le voy a dar una estructura y me pongo a hacer un diagrama. Algún día te lo voy a mostrar, o en una libreta lo tengo. Le hago un diagrama de cómo embonar todas esas piezas para que sean una novela corta. Una novela. Obviamente tengo que reescribir algunas partes, Claro, claro. tengo que meter un recurso, tengo que meter aquí un engaño, y ya, digo, chinga su madre. ¿Y qué hago ahora? Ya lo tengo, no, pues se tiene que publicar. Y me pongo a revisar convocatorias y opciones en internet. Me encuentro con una convocatoria de una editorial independiente en Barcelona. Yo digo, esta madre es un fraude. Pero chingue su madre, ya sé cómo funciona esta puta madre. Yo como lo que necesito necesito posicionarme como de alguna manera un chingón, o no sé cómo sea, porque necesito componer mi ego. Digo, chinga su madre, aquí va a ser. Y mando el texto y justamente lo que yo calculaba que iba a pasar, te lo decía a ti, que es camarada, lo que yo calculaba que iba a pasar, me dice la editorial, ¿sabes qué? Sí está padrote eso, sí lo queremos publicar, pero, o sea, no ganó, porque el que ganaba era la publicación, no ganó, pero sí nos interesa mucho. Entonces te proponemos un esquema de coedición. Está bueno, a huevo, quieren lana. Entonces yo, ¿qué hago? Yo, sí, chingas su madre, quieren lana para publicar esa madre, está bien. Y pues está la sede culta. Y yo digo, la sede culta me tiene que dar lana para esta madre. Y además, para que yo me vaya a Barcelona. Y sí, voy, lo gestiono con sede culta. Cuando eso estaba Renan Guillermo, que Sí. de todos los secretarios de la cultura, creo que ha sido de los que más en serio se lo ha tomado, Renan Guillermo. Y me dice, Renan Guillermo, va, dale. Porque además es cierto, o sea, si cualquier artista de cualquier disciplina tiene una propuesta internacional, es obligación del gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Mérida, el apoyo, la difusión. Y sí, le digo a la editorial de Barcelona, está lo que falta, y aparte ya me dio mi boleto, y vamos y lo presentamos y se arma. Listo, tan, sale la edición, 1000 ejemplares, edición impresa, edición digital en Amazon, todo padrote. Finalmente a mí tampoco me interesaba más que sacar el libro, porque igual sabes que no vas a ganar, ¿no? Es que yo ya sabía que no, de la literatura no vas a ganar lana ni nada, o sea. Y me voy a Barcelona 21 días. ¿Cómo te fue?
Es una historia ligada. Sí, la sé, la conozco, pero platícame, ¿cómo te fue? ¿En qué sentido desde que te subí, desde que pisaste ese aeropuerto hasta que regresaste a este mismo aeropuerto y te bajaste? Yo no sabía que iba a ser a Barcelona. Yo dije, a la chinga. Conseguí también que el ayuntamiento me dé unos viáticos. Y dije, yo dije, me dieron un boleto muy bueno de Cancún, Madrid. Y yo dije, llego a Madrid y mochilazo, yo me muevo aquí en tren y la madre, no sé qué, voy aquí, voy allá. Tengo 21 días para rolar. Tenía algunos contactos allá. Y digo, sí la armo. Eso es lo que yo pensé. Cuando eso se da, yo tuve un acercamiento con Pamela y yo pensé que íbamos a volver en ese momento. Entonces, yo no sabía en realidad a qué iba y me pasó, te lo juro. Y esto lo va encaminado al siguiente libro, que es Peregrina. Uh-huh. Porque en Peregrina se plantea, pero es una experiencia que yo tuve cuando en el formato de migración te dicen motivo del viaje. Yo hice así, te lo juro, cabrón, o sea, dije, ¿cuál es el motivo del viaje? Obviamente sabes que tienes que poner turismo para que no haya pedos. No vas a poner, voy a buscar trabajo, ¿no? O sea, voy a paseo con... Sí. Pero en el proceso interno que yo dije, ¿cuál es el motivo ulterior de viajar? Voy a presentar un libro, voy a presentar mi libro en Barcelona. Chingue su madre, me fui. Llego y lo primero que pasa, yo dije, chinga su madre, me voy a ir primero a Barcelona porque ahí tenía mi contacto principal. Llegando me voy, chinga su madre, que mi contacto principal tú lo conoces muy bien. Yo iba a llegar a casa de Miguel Elenes, persona que conocí aquí en Mérida en el teatrito, haciendo cine, haciendo teatro, etcétera, etcétera. Y total que llego a Madrid y pues es temporada de vacaciones de invierno, no había tren ese día. Agarro un hostal ahí muy cerquita de la Puerta del Sol, puta. Y empiezo a tener mis reflexiones y empiezo a desarrollar el diario, la bitácora del viaje. Uh-huh. Empiezo a escribir la bitácora del viaje. Al día siguiente, no sé qué, ya chinga su madre, gacho un tren para Barcelona. Me voy a Barcelona, llego con mi cuate, su familia, todo bellísimo. Y yo llevaba una guía porque me aficioné a apreciar la arquitectura. Y Barcelona es una ciudad atascada de entonces arquitectura. Yo me llevé un libro así de esos muy bonitos de arte que tienen muy buena fotografía y descripciones, historia y datos de la arquitectura. Entonces yo iba a cazar edificios y dije, estoy 3 días aquí y luego jalo, luego me muevo, porque de Barcelona te puedes mover muy fácil, incluso a París y toda la mano. Pero yo empiezo a caminar la ciudad, empiezo a tener mis introspecciones, mis reflexiones, mis encuentros con los edificios, y empiezo a escribir la bitácora del viaje. Y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro. Y luego yo estaba ahí, y todo el tiempo estuve en Barcelona. Y en esa introspección, y reflexionar, y analizar, y pensar,
y llenarme de la arquitectura. Total, es típico, ¿no? Que cuando regresas y ¿qué hiciste? ¿Fuiste aquí? ¿Fuiste allá? No, güey, puta, Me quedé. puta, estuve 21 días en Barcelona. No seas pendejo, estás en Europa, te pudiste haber ido aquí, te pudiste haber ido allá. Ver así. Pero yo estaba tan en mi pedo, tan en mi trip interior, que no me moví de ahí, cabrón. O sea, ya hasta lana me sobró, porque no era una, porque hasta con lana regresé. Así pude haber hecho 20,000 cosas. Pero me ensimismé. Y fue un proceso bastante hermoso para mí. Y ya cuando regreso y asimilo y todo, ya volviste, ya todo bien, pues regresas a la libreta y ves tus apuntes y dices, aquí está la novela. Y esta es la cara B de 9 Truzas. Ajá. Entonces me siento a reescribir Peregrina, y es ahí cuando entiendo que el motivo del viaje era escribir Peregrina. Ese. Sí, claro. Y Peregrina es el libro que más quiero, le tengo un cariño, porque además es como lo hice en esas circunstancias, y es muy honesto. Al contrario de 9 Truzas, que es muy pretencioso, que hasta lo amarré con... Te digo que lo pasé un filtro de ingeniería, que hice un diagrama. Sí, proceso de concepto complicado. Muy pretencioso. Peregrinas, muy orgánico, muy fluido, muy honesto, muy pueril. Emocional, sentimental, sí. Qué bonito. O sea, al final, yo como lector leo 9 Truzas y digo, está chingón 9 Truzas. Puta, tiene vientos. Pero Peregrina me conmueve. Sí, claro, emocional. Me conmueve. Entonces yo digo, no, pues es que esto, digo, es tan conmovedor, es tan íntimo, es tan mío y es tan espontáneo y natural. Y yo no se lo puedo vender a la gente. Si acaso lo voy a regalar. Y lo paso, lo reviso, lo reestructuro, le doy la forma. Lo paso por una revisión editorial que hace Adán Echeverría. Se diseña, y sale, ya. Se le tramita su ISBN, se registra en autor, todo tal cual. Y lo libero en internet para el que guste. Y hasta ahí, bueno, total que regreso de Barcelona y tampoco se arreglan las cosas con Pame. Pero pues ya saco todo eso, ¿no? Sí, todo lo que tenías adentro, todo, enfermito. Ya sale, ya pasó a otra cosa y demás. Sacas todo eso guardadito, enfermito que tenías arrastrándote. Y después llega Opichén. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo empezó Opichén? ¿De dónde vino la idea? ¿Cómo la construiste? Hoy ya nada más para terminar la pregunta, ¿cuántos años ya llevas 69 Opichén? Mira, es curioso porque ¿cuántos años crees tú que llevas 69 Opichén Radio? Yo 10 años. 69 Opichén va a cumplir 3 años el 27 de abril. Mames. Lo que pasa es que transmitías antes el Independiente. Claro, es verdad, sí es cierto. Yo cuando llego de Barcelona con 9 Truzas bajo el brazo, Jorge Cervera y Julio Kawich, que son unos grandes cronistas del rock en Yucatán y de la cultura urbana en Mérida, tenían un programa de radio en Radio Ecológica.
Es verdad, sí es cierto, lo olvidé. Y en 2014, no, ya es 2015, cuando regreso de Barcelona. Me invitan a hablar de Nueve Truzas y de otras cosas, ¿no? En su programa. Y ahí, pues con Julio Cahuichi, con Jorge Cervera, yo me siento muy a gusto. Hablas no solo de literatura, terminas hablando de rock y de muchas otras cosas, ¿no? Y pues estaba Mac Manos, que en paz descanse, y Mac Manos también me dice, oye, cabrón, pues ven a hacer un programa aquí, no sé cuándo. Está bueno, entonces yo empiezo a hacer radio en Radio Ecológica, mi programa, que también lo denomino De Brayes Culturosos del Casquet, edición radio. Radio, sí, es verdad. Y me termina de enamorar el medio, porque pues, ya te dije que yo lo escuchaba desde siempre, no sé qué, luego programas como La Esquina del Goya y toda esa época dorada de Radio Universidad, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo, empiezo a hacer la radio allá. Pero ¿qué pasa? Que pues estás en una radio FM, una radio que es de un señor, donde pues tienes que decir esto, o no puedes decir lo otro, o por respeto, no por imposición, pues tú dices esto sí, esto no. Y digo, no, pues en internet está la libertad total, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar opciones en internet. Digo, ¿cómo puedo hacer esto en internet? Por medio de estos encuentros literarios que ya te había dicho, conocí a una chava de Puebla que hacía radio por internet en una estación de Zacatecas. Sí, me acuerdo. Que se llama Radio Chaos Rock. Yo ya había descubierto Radio Chaos Rock por esto de estar buscando radio. Uh-huh. Y cuando Elizabeth me dice, oye, pues es que yo estoy en Radio Chaos. Neta, no mames, sí. Pero pues yo ya sabía que ella estaba en Radio Chaos porque ya la había oído. Le puedo decir a Rogelio, que es el máster, está bueno, dale, dile. Ok, prepárate un proyectito y no sé qué madre. Puta, yo preparé mi proyectito, mi programa va a ser de corte cultural, voy a tener entrevistas y la madre, no sé qué. Total que ya me dice Rogelio, por Messenger, no sé, no me acuerdo cómo haya sido. Oye, sí, ya te tengo el proyecto. Ya te recomendó Tabaque, tú puedes hacer aquí lo que quieras. Neta, sí, lo que ya, coño, somos banda, Tabaque es de confianza, y sí, te recomienda, dale. Puta, digo, pero este cabrón ni me ha oído, ni sabe lo que voy a decir, ni lo que voy a poner en su estación. Pero, como es esa confianza de cuates, gente chida, me dejan hacer lo que yo quiera en Radio Caos. Y empiezo a hacer mi programita. Y demás. Y de ahí, pues no puedo omitir también la parte de Malorines, que la parte de Malorines terminó mal por cuestiones personales, pero igual escuchando radio descubro esta estación de Guadalajara que se llama Malorines, muy irreverentes, y eventualmente ellos también me invitan a hacer un programa. Y empiezo a hacer un programa con ellos. Entonces ya tengo un programa en Radio Caos, un programa en Malorines, gente que conozco del medio, que sé que pueden hacer programas, los empiezo a invitar, les digo, oye, haz un programa. Creo que el primero fue a Inox, que le dije, vamos a hacer un programa de música electrónica, underground. Lo pasamos en Malorines, chingas o más, cabrones, son bandas, lo que les propongamos lo van a aceptar. Y Inox me dice, dale. Y empezamos a hacer un programa de música electrónica en Malorines. Entonces, como que ya tenemos uno en Radio Caos, dos en Malorines, luego otro. Llega un momento en el que yo digo, no, o sea, sí está padre, pero que ubiquemos programas hechos en Mérida, que los ubiquemos en Radio Caos, que los ubiquemos en Malorines, en Zacatecas, en Guadalajara, pero tenemos que tener una estación de Mérida, Yucatán, donde salgan todos estos programas, porque es la gente de aquí la que lo está haciendo. Finalmente, que lo podemos compartir con todo el mundo, sí, el que adelante, pero nosotros tenemos que
tener algo aquí, algo que nos identifique, una estación con nombre yucateco, Sí, sí. con identidad yucateca. Y decir, chinga su madre, hay que hacerlo. Y lo hago con los programas que teníamos en ese entonces, 2018. O sea, lo empezamos a cocinar a finales de 2017 y ya en abril, el 27 de abril de 2018 ya está todo listo. Perdón, ¿cuántos años estuviste o tiempo estuviste en Radio Ecológica? En Radio Ecológica solo hice 6 meses. Después, ¿cuánto tiempo estuviste para Radio Caos? Pues en Radio Ecológica pues sigo todavía, saliendo de... Te dije, ¿Ya llevas ahí? sí, en febrero de 2016 empecé en Caos. ¿Y para Guadalajara? O sea, ya cumplí 5 años. 5 años. ¿Y Guadalajara? Allá Casi lo mismo, ¿no? No, allá empezamos, creo que un año después, como en el 2017. Abril, mayo de 2017. ¿Sigues transmitiendo para ellos? Ya No. Ok. Entonces, nace hace 3 años Radio Pichén. ¿Cuál fue la base para darle ese nombre, 69 Pichén? Te va a dar risa, porque hablábamos hace rato de un buen amigo que se llama Camilo Solís. Sí, claro. Yo empecé a hacer el programa aquí y Camilo es una persona encantadora. Puedes platicar horas con ese cabrón. Sí. Y también de música, de libros, de cómics, de lo que sea. Entonces yo ocasionalmente le invitaba, Camilo, vamos a hacer un programa, coño. Conoce mucho de música. Sí. Y venía Camilo, traía su USB, nos tomábamos unas caguamas, hacíamos un programa, nos la pasábamos. ¿Venía en bicicleta? No. Y ahí está la clave. Ok. Porque Camilo venía en camión y siempre me preguntaba, no se lo aprendía el hijo de puta. Y cada vez que iba a venir, ¿qué ruta pasa? O sea, te escribe el mensaje, pero oye su voz, ¿no? Sí. Te manda WhatsApp de texto, pero estás oyendo su voz. Oye, ¿qué ruta pasa? Sí. Yo le decía, 69 Pichén. Está bueno, 69 Pichén. Estoy yendo para allá. Puta. Y así, puta, la semana siguiente, pues me la pasaba bien. Camilo, ¿cuándo vienes, hijo de puta? Vamos a hacer un programa. Lo mismo. Oye, ¿qué camión pasa para allá a tu casa? 69 Pichén, y puta. Sí, 69 Pichén. Voy para allá, chao. Y así, puta. Sí, es Camilo. Puta, es Camilo. Entonces, esa madre de 69 Pichén, voy para allá, voy para la radio, 69 Pichén. O sea, esa es jueguito que hizo Camilo. Sí, claro. Puta. Y cuando vamos a poner un nombre a la estación, 69 Pichén, puta. Y Camilo no lo sabe, no le importa, ¿no? Pero sí. Esa anécdota fue que digo, puta madre, pues no le podemos poner de otra forma. Y así se le quedó. Se quedó, y Camilo no lo sabe, pero él es el verdadero. En el momento. Qué gran anécdota. Entonces, platícame, Radio Pichén, ¿de qué horas a qué horas está? ¿En dónde la podemos encontrar? Y esa es ahí a donde quería que me platiques la aplicación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, siempre ha llegado gente que propone en todos los aspectos, ¿no? Hay gente que llega y sabe hacer fotografía y nos apoya con las fotos, hay gente que sabe hacer edición de audio, hay gente que llega y sabe hacer edición de video, diseño de flyers, siempre, o sea, es como todo lo tenemos que hacer entre todos, así tiene que ser, ¿no? Entonces eventualmente llegó un camarada que se llama Germán Burgos, que se dedica a eso, y pues él ha desarrollado eso, su chamba, y nos la regaló, la aplicación. Nosotros siempre hemos tenido ese problema, porque la página web de 69 Pichén Radio nunca la hemos podido dejar como nos gustaría. Sí, o sea,
no tenemos un webmaster que esté dedicado a que actualizarla, a que esté bien, porque no podemos pagarle. Ese es otro problema, o sea, no podemos pagarle a un webmaster que esté ahí. Entonces, muchas de las cosas que hemos logrado ha sido de coraza. Entonces, en este caso, Germán llega, sabe hacer esto y de coraza lo regala, nos regala la aplicación. Y pues sí sabes que son en la radio convencional son muy pocas que tienen tradicional, tienen muy pocas aplicaciones. Es más, te lo soy sincero, yo también escucho mucho Radio Universidad. Su web no sirve. He intentado, les sirve más escucharlos por Facebook que por la web. Y ellos supuestamente tienen una web y no funciona, sin hablar mal de Radio Universidad. Pero así, Grupo Raza, o alguna otra estación local, nada. Y tú tienes una aplicación y se escucha en cualquier parte del mundo, lo más chingón. ¿Dónde la podemos encontrar? En la Play Store de Google, nada más ahorita es para Android, o sea, no hay para... ¿Tiene algún costo? No tiene nada, ningún costo, ningún riesgo. La .com sigue funcionando, sigue siendo nuestra plataforma principal. La aplicación se nos vino a ayudar muchísimo. Cuestión de consumo de datos, si la tienes en el móvil es mucho mejor, si te la llevas en el coche, o sea, nos vino a dar estabilidad también, versatilidad. De verdad ha sido un gran regalo, gracias a Germán. Y pues te digo, por el momento es lo que tenemos. Estamos tratando de aprovechar igual Facebook Live, porque tienes que estar en Facebook Live. Hay algunos programas que sí se prestan, sí se acomodan al formato, hay otros que no, porque son más musicales. Pero bueno, ahorita estamos en la web, en la aplicación, en el Facebook Live. ¿Cuántos programas son? ¿Cuántos programas ya tenemos? Híjole, te juro que no tengo el dato exacto, pero chinga. Todo el día está... Todo el día teníamos contenido. De hecho, igual la situación de la pandemia nos permitió tener una programación humana, porque es muy fácil dejar por ejemplo, en los tiempos donde no hay programas en vivo o pregrabados o podcast o lo como quieras, es muy fácil dejar la estación con el auto DJ y el random, pero eso no ofrece nada. Nosotros, con la cuestión de la pandemia también, tuvimos el tiempo de personalizar lo que se oye en la estación. Buscamos que haya mucho contenido. Bueno, las producciones de los programas, que son producciones originales y con contenidos realizados para difundir algo, pero también la parte musical, apostamos por música independiente yucateca, que en el momento que tú, a cualquier hora que pongas tu aplicación o les play a la página, te puedas encontrar música hecha en Yucatán. O sea, tú en cualquier momento puedes poner 69% Radio y está sonando Gina Osorno o Jan Gorila o Los Mayucas o Alup Samta tenemos un gran banco de música yucateca, desde lo más viejito, que son Los Monjes, que fue el primer grupo de rock que grabó un disco en Yucatán, hasta los chavitos que están haciendo música independiente actualmente, en el indie, en el trap, en fin. Sí. O sea, eso también es una gran apuesta que hacemos. De repente sí te puedes encontrar lo que te puedes encontrar en cualquier lado, porque pues también entendemos que en la despensa hay canasta básica. Claro. En la despensa hay canasta básica, o sea, siempre vas a tener una de Queen, una de Los Ramones, una de Misfits, una de Juan Gabriel o una de Ricky Martin, pero una de estos que te comento, ¿no? de bandas y de artistas locales, porque queremos que sea la estación de los artistas
de aquí. Muchas felicidades, Rigel, de verdad, mis respetos, mi admiración, todo el proceso, ahora sí que has construido paso a paso, ¿sí? Año con año. Esto es realmente de admirarse, de escucharse, porque Radio Pichén es la radio ya, ¿sí? Ya no es tanto como pones, la radio alternativa, sí, ya no es la tradicional, es la nueva radio. Ahora escuchamos todo por aplicaciones y no echarle porras a Spotify, SoundCloud, lo que sea, sino son cosas que están aquí en Mérida, están en Yucatán, suenan 24 horas, y todo lo que has hecho, Rigel, ahora sí, como tú dijiste, acabas de descubrir que es arte. Esto es arte. Esta es una plataforma que marca, que sin querer estuvimos en el momento menos impredecible y aprendimos, conocimos, y hoy la estás aplicando haciendo radio. De verdad, Rigel, mis felicitaciones, mi admiración, mi respeto. Eres un chingón, de verdad. A ti y a todo el equipo de todo el equipo, cabrón. Todo el equipo de Radio Pichén. Todo el equipo. Qué chingón. Te puedo decir que hay gente bellísima, increíble, talentosa, y te puedo hablar de chavitos que vienen a tener sus propuestas, bienvenidos, gente con trayectoria como Janine y Rachel, que son unas personas bellísimas, gente tan profesional como Pedro Sánchez, gente de todos los ámbitos, Misael Quijano, que es un experto en lucha libre, o sea, de deportes, de jazz, gente que a mí me encanta, porque una vez Santiago precisamente lo descubrió y me dijo, es que 69 Pichén es tu libro, tú lo estás escribiendo, sí. Y cada capítulo, cada persona, cada programa es un pedazo de este gran libro. ¿Cuál es el futuro de Radio Pichén? ¿Cuál es el futuro de Rigel? ¿Cuál es el futuro del próximo libro? Pues te juro que ahorita libros no me interesan, no necesito sanar, estoy muy saludable hoy, nada me duele. Entonces yo lo único que puedo hacer es facilitar a toda esta gente chingona que está haciendo 69 Pichén Radio, que lo siga haciendo, que siga haciendo buenos programas de jazz, de lucha libre, de rap, de reggae, de ska, de cine, de arte, de lo que les dé su maldita gana. Y que ya, o sea, que hagamos lo que nos toca. Yo estoy feliz, cabrón. Yo ahorita no, estoy saludable, estoy sano, estoy contento. No. Qué bueno, Rigel, de verdad, qué chingón. Bueno, como ustedes escucharon el día de hoy, a Rigel Solís, después de una gran plática, gracias por permitirnos regalarnos un ratito de su tiempo. Esto ha sido otro capítulo más de El Chango Cósmico. Gracias, Rigel. No, muchas gracias, de verdad.